comprometidos siempre con la comunicación responsable, manteniendo la objetividad en cada entrega, llevando a sus hogares la verdad de cada tema social que impacta nuestras vidas. Esto es En Perspectiva con Aníbal Díaz. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a En Perspectiva con Aníbal Díaz a través de CDN, el canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Hoy es sábado, sin embargo mañana ya es el Día de las Madres. Mañana pues estaremos celebrando un día para las madres. Todos deben ser Día de las Madres, de la mujer, del niño, del esposo, de la familia. Pero siempre estos días que se pues marcan de manera especial para congratular, para celebrar, para auspiciar un rol específico de lo que se desempeña en la sociedad, pues es visto como una idónea oportunidad para reconocimiento especial. Así es que a todas las madres dominicanas, en Estados Unidos ya hace 2 semanas que se celebró, en algunas otras naciones suramericanas también, acá en nuestro país es mañana, así es que le deseamos lo mejor de lo mejor a todas las madres de nuestro país, las que están aquí, las que están fuera, muchas madres dominicanas que viven fuera del país porque trabajan fuera del país, porque se van de aquí a poder generar mayor espacio de subsistencia para ellas y para sus familias. Así es que un abrazo grande, renovador, de todos sus votos de fe, de amor, de esperanza y de salud. A propósito de un voto de salud, recientemente el Colegio Dominicano de Psicólogos ha celebrado su proceso y ha electo al amigo Janoy Vargas como presidente. En ese proceso compitieron tanto él como Celinés Madera. Y bueno, pues Janoy es el electo ya en funciones, presidente del CODOPSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos. El Colegio Dominicano de Psicólogos tiene ya 20 años de creado. Es una institución que busca no solo agrupar a los psicólogos, sino colegiarlos como tal y convertirse en un instrumento asesor del gobierno dominicano en materia de salud mental, de acompañamiento, de coaching, de ayudar a manejar una buena salud mental. De todas las consecuencias que ha tenido el COVID-19, la más fundamental de todas ellas, sin duda alguna, es el daño que ha hecho a la salud mental. Toda vez que en principio tuvimos que estar en un claustro absoluto, toque de queda, encerrados, guardando una distancia incluso de gente que no pudo ver seres queridos que fallecieron, de gente que tuvo que dejar de ver a sus abuelos, a sus familiares mayores, para no exponerlos a un contagio. Y bueno, en ese tránsito hubo de todo. Hubo gente, como decía, que falleció, que hubo que sepultarlos y que sus familiares no pudieron siquiera ver el rostro de ese familiar. Igual, ese claustro general, igual también una serie de circuitos económicos que se vieron bien afectados y que quebraron en el momento del COVID a nivel mundial, todo ello nos va generando un pasivo social acumulado muy agresivo en materia de salud mental. Nuestro país tiene desde el año 2000 una ley de seguridad social que, como hemos dicho, ni es segura ni es social. No verifica, no le confirma derechos realmente a la sociedad en el nivel que se requiere. Esta ley no solo tiene el tema de las administradoras de fondos de pensiones, sino que tiene el tema de las administradoras de riesgos de salud, las ARS, que son el seguro médico que usted tiene en su marbete, en su cartera, que lo tiene guardado, para usted ir a sus consultas, a los internamientos, algunos pocos para cobertura de medicamentos por farmacia, y bueno, en sentido general, ese respaldo para poder tener la asistencia médica oportuna. Para que podamos ir a consulta, como lo he explicado otras veces, tiene que esa situación médica X o Y tener un facultativo, un médico, un especialista, que a su vez
está acreditado en lo que se llama el catálogo de cobertura. Un catálogo que dice cuáles son las diferentes situaciones que tienen cobertura por las ARS. Y así las cosas, el tema de cuáles son las especialidades médicas que tienen el respaldo de todas las ARS. Y ahí viene un tema. La salud mental, por esa ley de seguridad social, no era concebida como un tema de salud, sino que era la salud vista de la perspectiva estructural, ósea, orgánica, dejando de lado todas y cada una de las situaciones que sobrevienen de nuestras capacidades neurofuncionales, desde el cerebro hasta los temas que tienen que ver no solo con el aspecto psiquiátrico como tal, sino con el aspecto conductual, con el aspecto psicológico. Y esa ley, con ese proceso, ha ido generando la sociedad, ha ido generando un pasivo importante acumulado en salud mental. Nosotros hemos depositado en el Congreso la ley que se llama de libre acceso oportuno a asistencia, medicamentos e internamientos en salud mental. Esta ley lo que procura es modificar el catálogo de coberturas de las ARS para colocarle, así como está endocrinólogo, así como está el neumólogo, ahí aparezca psiquiatras y psicólogos. En la actualidad, muchos tienen cobertura, porque tienen un seguro Platinum, Premium, un plan especial, pero la sociedad en su conjunto, quienes tienen, por ejemplo, la tarifa básica de cobertura básica del SENASA, el régimen más simple, no tiene esa cobertura. Pero además, en algún caso, le permite la consulta. Pero cuando vas a internamiento, si estamos hablando de que el seguro te da, por ejemplo, 200,000 pesos anuales para internamientos, te da 50,000 pesos anuales para medicamentos en internamientos. Bueno, de lo que se trata es entonces que esos 200,000 que te da para internamientos, o 1,000,000 que te da para internamientos, o 500,000, el espacio que sea en función del respaldo que tenga la cobertura de su seguro. Lo que procura la ley es que a partir de esta modificación y que establece a los psicólogos y psiquiatras en las mismas condiciones profesionales que otros, entonces usted tenga la capacidad de llevar a una persona, de internarlo con el mismo seguro, con la misma compensación. Surgen varias cosas. En algún caso te dicen, bueno, el sector de las ARS dice, no hay por qué hacerlo por ley, vamos a someter una resolución para que esa resolución administrativamente diga que es de esa manera que debe hacerse. Ya tenemos un año y algo con la ley en el Congreso. Hemos obtenido el respaldo de 148 diputadas y diputados que están suscribiendo, proponiendo el proyecto junto con nosotros, que entienden que la salud mental le llegó el momento de democratizarla, de hacer simple el acceso y mucho más ampliar el nivel de cobertura, de asistencia oportuna. Las ARS oportunamente nos dijeron que lo iban a hacer de otra manera, administrativo, que la ley no era necesaria. Bueno, ya en más de un año no lo han hecho, lo que significa que la ley adquiere mayor nivel de necesidad. Hemos visto en esta semana acontecimientos locales y acontecimientos internacionales que nos dicen, nos reafirman la necesidad de ser mucho más enérgicos, mucho más proactivos en la dinámica de colocarle a la sociedad en su conjunto mayor asistencia oportuna en salud mental. El Colegio de Psicólogos tiene situaciones particulares. Está apoyando la ley porque con esta ley de golpe y porrazo dan un paso de asistencia a más de 40,000 psicólogos y una cantidad importante de centros de asistencia que hoy día no tienen cobertura su seguro, pero que a partir de la ley tendrán cobertura. Lo que significa que usted tiene que internar a alguien, podrá internarlo sin pagar más de lo que ya paga en su cuota de su seguro médico. El Colegio de Psicólogos entonces nos acompaña en esta lucha, en esta cruzada por defender el derecho
de la gente a la asistencia oportuna en salud mental. Y también el colegio prepara un proyecto de modificación a la ley 2201, que es la ley que crea el Colegio de Psicólogos, para hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos tiene un tiempo de duración, su dirección, su presidencia y toda su dirección de 1 año, lo que significa que se toman 1 año convocando y montando, 1 mes convocando y montando elecciones, 2 a 3 meses en un proceso interno de dinámica aspiracional y bueno, en lo que asume 4 meses, lo que significa que el tiempo efectivo que ocupa la comunidad científica psicológica en su colegio es 7 a 8 meses para ser productivos en el orden de las políticas públicas que fomentan desde el colegio. Entonces, ellos han logrado un consenso racional para modificar esto y que sea 2 años que dure una dirección, de modo que tengan el tiempo suficiente de poder generar una agenda con resultados a corto y a mediano plazo y constituirse en un eslabón importante en la cadena de asistencia de salud mental. Ambos proyectos son asumidos por nosotros desde la oficina del diputado de la capital. Ambos proyectos están siendo estudiados por la comunidad científica. El primero, el proyecto de acceso oportuno, de un acceso a tiempo a la consulta, al internamiento, al acompañamiento fármaco-médico, ya tiene en la Comisión Permanente de Salud el consenso para un informe favorable. Es un asunto de tiempo. El más reciente, el que modifica el colegio, está siendo terminada la propuesta por el Colegio de Psicólogos para presentarla con nosotros entonces desde el Congreso para que pueda haber ya una modificación que pueda poner en sintonía, en capacidades óptimas al Colegio de Psicólogos para junto a toda la comunidad científica empujar las tareas pendientes para que tengamos mayor capacidad y actuemos en sinergia, porque la realidad es que la salud mental en el país, en el mundo, pero en nuestro país, que es lo que nos ocupa y nos debe ocupar, está en crisis. Se puede ver por la cantidad de conflictos, se puede ver por las situaciones que están pasando, se puede ver incluso por la administración de los conflictos. Yo siempre pongo de ejemplo la Duarte con París, como un problema de 50 años al que nunca se pudo abordar, que no fuera mediante tiros, mediante piedras, palos y todas esas cosas, nunca se pudo resolver. ¿Por qué ahora hubo una gran diferencia? Porque hubo un elemento racional de resolución al conflicto, de tomar las partes, preservar lo mejor de ellas y juntos empujar hacia una transformación de manera conciliada, sin violencia, entendiendo el peso de cada quien y juntos todos yendo detrás de un gran objetivo común. Eso tiene que pasar en el tema de la salud mental. Debemos continuar poniéndonos de acuerdo, seguir creciendo la ola de personas que estamos detrás de estos grandes esfuerzos, porque al final la salud mental no es un tema ni de colores partidarios, no es un tema de agenda conflicta de partidos, es un tema de la sociedad. Cuando una madre, un padre tiene una situación grave, leve o extrema de salud mental, se lleva consigo el equilibrio, la paz, la integración, la cohesión de esa familia. Pero cuando es un hijo, cuando es una hija, igual desestabiliza el foco de la familia. Pero cuando tiene un problema más grave que tiene que ir al tema de internamientos, de medicación, entonces también muchas veces quiebra la familia media. Y todo esto hay que ocuparnos para generar mayor capacidad de asistencia oportuna y para que en la República Dominicana tengamos un régimen que vea, que conciba la salud orgánica, la salud estructural, la salud ósea, de la misma manera que debe concebirse transversalmente la salud mental. Vamos a primer cambio de la noche y continuamos en Perspectiva con Aníbal Díaz. Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. Ya estamos de regreso
En Perspectiva con Aníbal Díaz. Mis amigos, continuamos. Esta semana el presidente estuvo por Suiza y estuvo en dos eventos importantes. Estuvo en la Asamblea Nacional de Salud, que es la expresión en la ONU de lo que tiene que ver con el tema de salud. Allí fuimos reconocidos por la capacidad que tuvo el país de recuperarnos en medio de la crisis. Sobre todo el presidente, una vez asume, recordamos que se había dicho que el sistema nacional hospitalario estaba pues en colapso y que todo el equipo de salud pudo recuperar esto, crear situaciones y ayudar a poder dar asistencia en mejores condiciones. Igual, el tema de la vacuna, y hubo una contratación muy oportuna, hubo situaciones que no nos ayudaron como la Pfizer que no nos entregó a tiempo, que se dilató, que se ralentizó la entrega. Sin embargo, el presidente fue más allá. Cayó el tema de Sinovac, luego fueron llegando las demás y todo eso, un conjunto de medidas. Vamos a ver la participación del señor presidente de la República, Luis Abinader, en este foro, lo que fue una exposición tanto en el foro, pero también, primero vamos a ver la participación en el Foro Económico Mundial, en la que tuvo junto a otros presidentes, ahí tuvo el presidente de Colombia, entre otros presidentes, y allí el presidente Abinader tuvo una muy importante participación. Vamos a verla y continuamos. Y ellos allá, el director, el doctor Ghebreyesus, nos hizo un reconocimiento sobre el manejo de la pandemia. ¿Y por qué ese reconocimiento? Nosotros somos un país turístico. A diferencia de los demás países latinoamericanos y con la excepción de los pequeños estados caribeños. Bueno, y aquí tenemos al amigo Rodrigo Chávez, que también tiene cierta importancia el turismo en su economía, pero en la nuestra es fundamental. Nosotros tenemos un 16%, entre un 16 y un 18% del Producto Interno Bruto y un 20% del empleo que depende del turismo. Imagínense cuál ha sido el sector más afectado con la pandemia, el turismo. Entonces, cuando llegamos al gobierno en el medio de la pandemia, en su punto más alto, el ministro de Salud del gobierno 3 días antes de tomar posesión dijo prácticamente que el sistema de salud estaba colapsado. Y nosotros llegamos a aumentar la cantidad de camas, especialmente de UCI. Básicamente en 3 meses la duplicamos con una especial organización de la logística. Empezamos inmediatamente junto con el sector privado porque no podíamos comprar directamente porque estaban en investigación las vacunas. Pues el sector privado nos donó e hizo el primer aporte para la compra de vacunas y ponernos en una lista, en las primeras listas, que al final también hubo sus situaciones, como en todos los países. Pero también empezamos a hablar para la apertura del turismo y la apertura de los hoteles que estaban el 90% cerrados. Y ya ustedes saben lo que eso significa en términos del empleo. Mucha gente nos decía que eso era una locura incentivar el turismo. Pero logramos ya que en la temporada 2020-2021 pudiesen abrir el 50% de los hoteles. Pero ya eso era un 50% más de empleos. Y nosotros nos dimos cuenta, obviamente, que si no recuperábamos el turismo, no íbamos a recuperar la economía dominicana con los datos que teníamos. Pues insistimos mucho en esa parte, pero para recuperar el turismo teníamos que también recuperar la salud. Logramos también que nos llegaran y adquirimos vacunas. Yo recuerdo que nos llegó el mismo día la vacuna a Colombia y a República Dominicana. Y empezamos a vacunar de manera intensa con una logística de todo el país. Vacunamos a los empleados de los hoteles también. Y logramos, que era el punto importante y por el cual el reconocimiento del OMS que decía al principio, abrir la economía, pero mantener la salud. Y hoy tenemos uno de los niveles de letalidad menor del mundo, 0.7. Estamos, según la CDC, en riesgo 1, o sea, igual que Estados Unidos, y pudimos abrir completamente la economía. Y por eso fuimos el país del mundo que más se recuperó en el turismo, según la OMT, que nos dio un reconocimiento. Y la verdad que
hoy básicamente casi hemos eliminado, solamente nos queda un 10% de la infraestructura COVID. Nos hemos recuperado a un nivel que fuimos la economía latinoamericana que más creció el año pasado, con un 12.3%. Iván me quiere ganar este año, pero que no cante victoria todavía. Estamos como en el béisbol. Sí, el primer trimestre crecimos a un 6.1%. Yo pienso que el mes de abril, según he visto los datos preliminares, también vamos a seguir a ese mismo nivel. Y ya la economía va, las zonas francas, que como dice Iván, en el nearshoring, en el friendshoring, o friendshoring como se dice, hemos crecido en más de un 34% las exportaciones. Las exportaciones tradicionales también nuestras han aumentado. Y si bien resalta la recuperación del turismo, en todas las áreas de la economía nosotros nos ha ido mejor, incluyendo en la parte agrícola, que a pesar de que somos una isla, tenemos un sector agrícola bien poderoso, pero sí bien afectado, porque nosotros, a diferencia de otros países latinoamericanos, no tenemos petróleo, las materias primas las importamos, trigo, soya, maíz. Por ejemplo, allá en la producción de pollo, los productores avícolas dicen, nosotros no producimos pollo, nosotros ensamblamos pollo aquí en el país. Y es la realidad por las condiciones que tenemos. Pero lo importante es que hemos trabajado con cada sector, identificando las prioridades, y eso nos ha ayudado. En la parte de la inflación, y con esto concluyo, Marisol, hemos tenido que irnos a una combinación de un financiamiento especial. Nosotros hemos duplicado la cantidad de financiamiento del sector agrícola. Y por eso, por primera vez en 20 años no tenemos que importar arroz. Por primera vez tenemos una sobreproducción de plátanos, estamos hablando de los productos que más consumen los dominicanos. Y así también producción récord de pollo, prácticamente en todas las áreas. Aumentamos el financiamiento de la producción, pero también ahora después de la guerra, especialmente que han subido las materias primas, hemos tenido que ir a los subsidios. Nosotros dejamos en $85 el precio del petróleo, y de ahí en adelante le hice un discurso al país que entre 85 hasta 115, según nuestras proyecciones, podíamos mantener el subsidio. Hasta ahora, tú sabes, hoy está a 110, que es el WTI, el West Texas, que es el que compramos nosotros. Pero hoy, exactamente en unas 2 horas, el ministro de Industria y Comercio anuncia también el subsidio al maíz para que no suba el precio del pollo. Ya anunciamos hace 2 semanas también el subsidio al trigo, y en septiembre del año pasado empezamos a subsidiar también los fertilizantes. Imagínense que la urea, cuando llegamos al gobierno, estaba a $270 aproximadamente la tonelada, y hoy está a 850. Sí. Entonces tuvimos que sellar también y hacer una línea de subsidio. Hemos hecho una administración fiscal realmente lo más eficiente posible. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos, porque además lo estamos haciendo con mucha transparencia, una lucha constante contra la corrupción, para que esos recursos puedan rendir. Y terminamos el año pasado con una proyección del déficit menor, y este año sí vamos a tener que, ya por esa situación, y ya se lo anunciamos a los organismos multilaterales, de que sí vamos a tener que aumentar el déficit, aún sí por debajo de las proyecciones que se tenían del año pasado. Pero lo que te puedo decir, Marisol, que esto tiene que ser una administración día a día por la situación cambiante, ir adaptándonos, y no se puede proyectar a largo plazo. Y largo plazo son 3 meses aquí, O sea, aquí tenemos semanalmente, yo me reúno con el Gabinete de Economía, me reunimos con el Gabinete de Construcción, nos reunimos con el Gabinete de Agricultura, nos reunimos con el Gabinete de Salud para determinar las acciones como los tiempos lo meritan. En nuestra región existen importantes motores de desarrollo. Uno de estos es seguramente el turismo, sector en el que usted hizo mucho énfasis. Hemos también escuchado las deliberaciones que hay y las preocupaciones que hay sobre el deterioro de nuestro medio ambiente.
Usted con esa capacidad ejecutiva, innovadora, ¿qué propone para la región latinoamericana como algunas medidas concretas para desarrollar el ecoturismo? Un área donde Costa Rica ha sido muy relevante. Sí, Marisol. Quería abundar algo sobre el punto anterior y nuestra preparación. No solamente nosotros nos preparamos también en cuanto a esa parte de los subsidios, la parte social, sino que al mes de llegar al gobierno empezamos a darle un seguro médico general del Servicio Nacional de Salud, del Servicio Público Nacional de Salud, a 2.4 millones de dominicanos que eran los que faltaban, que no lo tenían. O sea, hoy por hoy ya el 98% de los dominicanos tiene su seguro médico básico. Y eso fue muy importante también para la recuperación en términos de la salud. Y al mismo tiempo hemos duplicado, tanto en cantidad, en términos del aporte económico directo, como también de la cantidad de personas que se le da una ayuda directa, especialmente a madres y padres en situaciones de vulnerabilidad. De 830,000, hoy le estamos dando a 1.650.000 y el doble de la ayuda directa que se le daba en su momento, porque tenemos que hacer siempre un balance entre el desarrollo y el crecimiento económico y realmente la distribución y la justicia social, que es debe ser el objetivo de cualquier política económica, disminuir los niveles de pobreza. Mira, República Dominicana tiene una matriz de producción, de generación de divisas y de empleos muy diversa, y eso es algo muy positivo para nosotros. En términos de generación de divisas, tenemos el turismo, las zonas francas y las exportaciones tradicionales, y bueno, las remesas, que las tenemos todos los países latinoamericanos, en términos de generación de divisas. Pero todos conocemos aquí que las divisas también, la generación de divisas, es un impulso muy importante al sector construcción, más de lo que la gente piensa y se imagina fuera de nuestros países. La zona franca ha sido favorecido con lo que mencionó Iván, el nearshoring y el friendshoring también. Claro, nosotros hemos hecho una gran campaña, una gran apertura a esas nuevas empresas. Por ejemplo, te puedo decir que en las zonas francas nuestras ya tenemos exportaciones de 1.800 millones de dólares solamente de dispositivos médicos. O sea, dispositivos médicos ya de una tecnología media importante. Aparte de las zonas francas manufactureras, de telas, ropas y de otros productos que también nos vamos a ir en la parte tecnológica. En la parte, ya volviendo a la parte de turismo, yo creo que Latinoamérica, tan diversa como es, así mismo tiene que ser su turismo. Nosotros tenemos el turismo de sol y playa, que la verdad que es el turismo masivo, es el más importante, pero nosotros lo combinamos también con turismo ecológico, en áreas importantes que tenemos de reservas naturales, de parques, que lo hemos, al mismo tiempo que lo protegemos, pues le damos una posibilidad de visita especial, y también con el turismo histórico. Recuerda que Santo Domingo es la primera ciudad de América, ciudad primada de América, donde están los primeros restos de nuestra España colonial, y también estamos impulsando y haciendo toda una rehabilitación de nuestra ciudad colonial. Y eso es muy importante. Hoy en uno de los paneles uno de los paneles de turismo, hablaba la ministra de Turismo de Arabia Saudita, que ellos están tratando de impulsar, que ellos empezaron a crear nuevos puntos y nuevos destinos turísticos en el momento de la pandemia. Bueno, pues nosotros hicimos lo mismo y estamos desarrollando un nuevo polo turístico que es Pedernales. Ya tenemos compromiso de 11 cadenas internacionales. Sin embargo, ese nuevo polo turístico va a ser un polo turístico en una inclinación muy especial hacia el ecoturismo. Es una provincia donde el 78% del terreno es parque nacional. Y esto se va a ubicar en una pequeña parte de la provincia para tener acceso a toda esa área protegida y un turismo de mucho menor densidad que, por ejemplo, el turismo masivo y muy exitoso que desarrollamos en Punta Cana.
Así, cada país, el caso de Costa Rica se ha desarrollado, ha sido ejemplo de un desarrollo ecoturístico. Sí. Colombia tiene todas las posibilidades, tiene desde Cartagena una ciudad colonial preciosa, hasta puede tener ecoturismo o de playa, y yo creo que, bueno, Brasil es un continente que lo puede tener todo, y yo pienso que cada país, con lo diverso que es Latinoamérica, lo que tiene que identificar. Ahora mismo ya hay una necesidad de turismo que te presenta todo el menú. Si bien es masivo lo que te digo de sol y playa, sí también es, hay el turismo ecológico, el turismo cultural e histórico. Y hay que tener presente también, Marisol, que las nuevas generaciones tienen mucha conciencia hacia un turismo con un sentido ecológico muy importante. Por ejemplo, mis hijas no van a un restaurante que tenga plástico. Sí. Y hablo de mis hijas que tienen de 20 a 25 años. Tienen mucha conciencia en ese sentido. Y así vamos a desarrollar este nuevo polo. Y así tenemos también nosotros que ir a una isla. Y finalmente hay algo que quiero llamar la atención aquí sobre el tema ecológico. Nuestros países, y especialmente en el Caribe, somos los que menos durante siglos hemos contaminado el mundo, porque no tenemos desarrollo industrial importante. Sin embargo, somos de los 10% de los que menos han contaminado. Sin embargo, somos de los 10% de los países con mayor vulnerabilidad. Nosotros tenemos el grave problema del sargazo en todo el Caribe, cuando vemos el aumento del nivel de los mares, de los océanos, tenemos mucha vulnerabilidad en cuanto al calentamiento global, y eso hay que tenerlo, y los países de mayor nivel económico tienen que tener más conciencia en ese aspecto. Iván y yo estuvimos conversando en Costa Rica cuando tomó posesión el presidente Chávez de hacer todo vamos a decir, un parque entre Colombia y República Dominicana, que va a tratar de conservar nuestras aguas, conservar nuestros mares de cualquier explotación que nos afecte. Y esas son cosas que estamos haciendo también conjuntamente, y en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, la ADD, que tenemos entre Costa Rica y Panamá, también estamos discutiendo también hacer en conjunto muchas acciones de tipo de protección al medio ambiente y de protección a nuestros recursos naturales. Gracias, presidente. Sí, y finalmente, que me he extendido, hay una ley muy importante que tengo en el Congreso, que yo la definí como prioridad hace 2 semanas, que es la ley de ordenamiento territorial y uso de suelos, que tenemos que saber para qué da cada área, y más nosotros en una isla pequeña, para qué da, que esta tiene un contenido y una posibilidad minera, esta turística, esta agrícola, para no seguir con un desarrollo que es realmente desorganizado. Y eso es fundamental para tenerlo en todos nuestros países. Volvemos en breve con más de En Perspectiva con Aníbal Díaz. Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Pues amigos, para cerrar esta semana, vamos a ver en esta parte final un poco de lo que nos restó por presentarles, de lo mucho que fue nuestra participación en el encuentro que hizo el hermano periódico El Nuevo Diario, con una participación de diferentes actores de la vida pública que tuvimos allí. Vamos a ver la parte final. Regresamos la próxima semana. Vamos a felicitar nueva vez a las madres dominicanas, las que están aquí, las que están de viaje, las que están trabajando fuera, produciendo riqueza para sostener sus familias, y a todas las madres de la República Dominicana. Mujeres, madres, una doble condición. Ya ser mujer es una gracia de Dios y una bendición para quien lo es. Ser madre es una bendición mucho mayor.
el amor, el cariño, el respeto para todas las madres del país, y vamos a ver esta parte final. Nos vemos la próxima semana. Vamos con la última participación en este punto de la inflación y todo esto, que la tiene el diputado de la capital, Aníbal Díaz. Bueno, yo creo que estamos muy claros y contestes todos de que esta crisis no es una crisis ni ordenada por decreto, ni recibida por decreto. Cuando el expresidente de la República, Danilo Medina, tuvo que hablarle al país en aquel momento y anunciar las medidas excepcionales de orden de subsidios extraordinarios, como el FAS, el Quédate en Casa, que los inició Danilo. Y bueno, era el presidente de la República, y cuando tuvo que entregarle al presidente Abinader, ¿qué tuvo que hacer el presidente Abinader? Que mantenerlos, ampliarlos, y con ello ampliar también el costo que estos diferentes programas extraordinarios implicaban y acumulaban para la República Dominicana. Y bueno, todo eso es lo que hemos heredado. Recuerdo en el caso, por ejemplo, del turismo, cada uno de esos diferentes nichos de la agricultura, una gran parte de lo que se produce va hacia los puntos turísticos. Solamente Punta Cana, en cantidad de, por ejemplo, en hortalizas, hay tomates y ajíes que solo se producen para Punta Cana. Y bueno, quería Danilo que no se vendieran ajíes y tomates en Punta Cana durante 2 años. No, él no pidió esa crisis, le llegó al mundo, y él fue el presidente que tuvo, y el presidente Abinader, Dios y el pueblo dominicano decidieron que fuera él. Y eso estamos haciendo, administrando lo extraordinario, administrando lo que no tiene currícula, administrando lo que en orden de la prioridad te lleva a 2 grandes elementos que te ponen de frente con la gobernanza y la gestión pública o privada, que es el ser, el permanecer en función del impacto del colectivo. Y lo explicamos. Bueno, usted puede tomar una medida que ciertamente puede coyunturalmente hacer menos competitivo un sector, porque ¿cómo no lo vamos a admitir? Te hace menos competitivo si tú lo que produces, otro lo puede traer más barato. Es correcto. Ese sector es menos competitivo. Pero se parece mucho a la ley de inquilinato. No es saludable, no es grato que cuando un dueño de una vivienda tiene una persona que le vive su vivienda 10, 12 meses, tenga que ir a un tribunal a pedirle que lo saque. Uno quisiera que fuera que vaya por un brazo y le diga, mire, usted no me ha pagado la renta, váyase. Pero la sociedad no se gobierna de esa manera. La justicia social no se hace de esa manera. Bueno, tiene que haber un tribunal que ordene que aunque usted incumplió, le dé un plazo para que usted se vaya. Y eso pasa con esta ley. Ciertamente hace menos competitivo coyunturalmente a un sector, pero le va a permitir a la gran cantidad de dominicanas y dominicanos comer más barato de manera coyuntural en función de eso, porque tampoco se puede ordenar por decreto que el plátano para a los 30 días. Tampoco se puede hacer por decreto que la zafra del arroz se pueda producir en 15 días. Y esas medidas importantes que se han dado como mecanismo de contraposición son importantes, pero no son tan rápidas e inmediatas como el hambre y la necesidad de la gente, que un gobierno que gobierna en crisis tiene que mantener primero la gobernabilidad democrática. Y esa se sustenta, aunque muchos no lo entiendan, en el hambre de la gente, en que la gente coma. Y lo primero es que esa base amplia y popular, que no la productora, que es la que come, pueda comer de manera segura, como lo manifiesta la CEPAL. Y todos sabemos aquí que tenemos un índice de inflación regional, la CEPAL lo acaba de publicar ayer, acumulado, en el que la República Dominicana está haciendo lo más que puede en un escenario de realidad, pero no de sofismas. Bueno, muchísimas gracias. Son las 12 en punto, señores. Y el compromiso que tengo con los diputados es que ellos van a salir de aquí para el Congreso. Ahora, yo quiero unas últimas preguntas que tenemos para cada uno individual, no una ronda, sino cada uno de nosotros le vamos a hacer una pregunta, depende del trabajo que ustedes estén realizando. Y yo quiero empezar con la primera para el hermano Aníbal, que tenía la palabra ahora mismo, y es en 2 cosas en las cuales él ha trabajado. Una de ellas podemos ver un resultado tangible, y otra de ellas en el Congreso, de que él sometió una ley. La primera para el diputado de la capital, Aníbal Díaz, es: Aníbal, hemos visto que cuando estabas como encargado de el ordenamiento en el Ayuntamiento del Distrito Nacional,
te tocó un proyecto muy difícil, que fue el proyecto de la Duarte con París. Y hemos visto que como fue un compromiso tuyo, de David Collado, en ese momento como alcalde, ustedes cumplieron con eso. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que otras administraciones con más apego social a la gente, por ejemplo, Johnny Ventura, Johnny Ventura ir a hablar con unos buhoneros le era fácil, porque Johnny Ventura era un ídolo para todo el mundo. Rafael Corporán de los Santos, que fue alcalde del Distrito Nacional, una persona de los medios de comunicación, una persona querida por el pueblo dominicano y que se identificaba con esos sectores vulnerables. Roberto Salcedo, por ejemplo, intentó y no se pudo. Yo quiero saber qué hicieron desde la gestión de David Collado y tú que lideraste ese proceso de la Duarte con París para lograr que esto se haga realidad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es algo que me mandan aquí por Twitter. Vamos a ver si lo veo. Ok, lo tengo aquí. Es un proyecto de resolución mediante el cual, un proyecto de ley, perdón, mediante el cual tú planteas que los seguros médicos tengan más cobertura en cuanto a los problemas de salud mental. Esas son las dos preguntas que tengo para ti, breve, porque mis compañeros le tendrán preguntas individuales de los trabajos que están realizando los demás que están aquí invitados a este desayuno del Nuevo Diario en Maracas. Adelante, diputado Aníbal Díaz. Bueno, muchísimas gracias a ti por la pregunta y de verdad que ciertamente recuerdo, aquí está Víctor Fadul, que una parte importante de Santiago lo aspira a alcalde. Yo espero que si él lo asume y así se da, iré a Santiago con él a explicarle alguna cosa con los buhoneros que aprendí con ellos. Mira, la realidad es que muchos de los que me conocen como Rafi, que somos amigos de muchos años, sabe que mi primer ejercicio como abogado fue en materia penal. Yo fui abogado de Najayo Mujeres para la Arquidiócesis de Santo Domingo como el señor Pablo Sedano, obispo auxiliar de esta arquidiócesis, en paz descanse. Y Monseñor, que era una persona que parecía un templo de paz, era un hombre con mucho carácter. Y la gente no entendía por qué Sedano, que se parecía un santo, de un perfil así, un hombre de mucha edad, resolvía los problemas. Y yo observaba que Monseñor siempre utilizaba una herramienta en esos conflictos, y era que Monseñor hablaba de último. Y la gente llegaba donde Monseñor lleno de ira y con todo su problema encima, y él lo dejaba hablar y hablar y hablar y hablar. Y era un obispo, tú sabes lo que implica, la gente va nervioso donde un obispo, porque es una personalidad. Y él se le olvidaba eso, de hecho, él andaba a pie. Y Monseñor lo dejaba que la gente hiciera lo que se llama en la resolución de conflictos, la deflación de la ira. Que es que tú llegas y dejas que el que está lleno de ira diga todo lo que te va a decir. Y luego tú haces tu mecánica de resolución de conflictos. En la alcaldía de la capital había un amigo, diputado de la circunscripción número 3, José Miguel Cabrera, uno de los hombres de mayor vocación de trabajo que tiene la capital. Era director de aseo urbano. José Miguel un día le dice a David, yo resuelvo la Duarte con París en una noche. Mira, en Semana Santa, déjame a mí el Viernes Santo entrar a la Duarte con París. Yo voy a entrar con los Greval y me voy a llevar todo eso. Y el lunes amanecemos con la Duarte con París llena de militares y tú verás que en 10 días eso está resuelto. Y yo que quiero mucho a José, lo miro así, le digo, por dentro, lógicamente, porque José Miguel es guapísimo, además. Había que saber cómo no se lo decía. Nada más pensé por dentro, ay, si él supiera lo que implica eso. Y David le dijo, no, así no se puede, José, espérate. Y recuerdo que me dijo, Aníbal, dime, ¿cómo que lo vamos a hacer? Es orando, y yo, no, tranquilo, hermano, dame un año para eso. Y la verdad que lo que hicimos ahí fue escuchar a la gente, construir un pacto social, construir la buena voluntad, entender que somos aves de paso, que hoy aquí hay diputados, que mañana serán otra cosa algunos. En mi caso no quiero repetir ni siquiera como diputado, no me anima ese deseo, por lo menos lo que pienso por ahora. Dejar un legado, entender que todo esto es pasajero y ponerse en los zapatos de esas mujeres y hombres que te decían a ti llenos de orgullo, que tenían 40 años ahí, debajo de cucarachas y ratones, y estaban orgullosos de eso. Convencerlo, lo llevamos a Guayaquil,
vieron el modelo de gestión, de transformación, creyeron en eso, llegó la pandemia, tuvimos que cesar y regresamos ahora desde el ejercicio privado, lo hice honoríficamente y lo pudimos hacer. Aquí el elemento fue escuchar a la gente, respetarle la dignidad a cada uno de ellos y entender que de la mejor manera que lo podíamos hacer era dándole su espacio. Y en el tema de salud mental, la ley habla de dar acceso en la misma modalidad a psiquiatras y psicólogos que se le da a los oftalmólogos, que se le da a un endocrinólogo, que se le da a cualquier otra especialidad. La ley no obliga a que el contribuyente pague más, no obliga a que la ARS pague más. Es una ley que lo que ha hecho un estudio económico y dice que si tú tienes una cobertura al año en tu seguro, en tu ARS, sea público o privada, de 100, 200 mil pesos para internamiento, medicamentos, esa misma cobertura te la pasen también para el psiquiatra y para el psicólogo. Democratiza el acceso y le da la misma calidad y cualificación al psiquiatra o al oftalmólogo o al neurólogo.